por la cual yo escribí el primer libro, no pasó nada. Pero a los 2 años de la muerte del hijo, la persona hace un cáncer de seno y no relacionan su cáncer de seno con la mamá, se le murió su hijo. Todo lo femenino está referido a la maternidad. Por eso el cáncer de seno y el cáncer de útero tienen una gran referencia a las pérdidas y a las muertes de los hijos. O sea, dime cuándo se murió tu hijo y yo te diré cuándo haces tu cáncer, más o menos, porque es la forma de gestionarlo, es el dolor, ¿sí? Porque eso cambia la tanatología. O sea, los grandes enterramos los más pequeños, los padres nos entierran, no nos entierran a nosotros, nosotros enterramos los padres. Entonces, cuando eso cambia, es más luctuoso y hay mayor probabilidad de psicosomática. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes vayan colocando ahí dimensión física. La palabra es técnica, es psicosomática. O sea, esta es el duelo, esta es la pérdida, este es el duelo y cómo lo viví con mi cuerpo. Insomnio, dolor de cabeza, ansiedad, un síndrome de angustia generalizado en lo mental, en lo emocional, en lo psicológico, en el cuerpo, dolor de cabeza, una gripa, estreñimiento. O sea, ¿cómo gestioné este dolor? O sea, usualmente un gran duelo no se pasa solito. O sea, el cuerpo ayuda a gestionarlo. ¿Qué me dio? O sea, ¿qué hizo mi cuerpo para ayudarme a gestionar el duelo? ¿Hizo una gripa para yo llorar todo el día? ¿Para yo poder sacar todas las emociones? ¿Qué hizo mi cuerpo? O sea, acuérdense que en psicosomática no hablamos de que a uno le dio un cáncer, sino uno hizo un cáncer. O sea, ¿por qué y para qué hizo ese cáncer? Entonces, ustedes en ese cuaderno de notas que tienen para nuestro diplomado, piensen los duelos, las pérdidas y el proceso que acompaña a las pérdidas, que se llama duelo, tiene una dimensión física, psicosomática, tiene una dimensión mental, me cambian todos los pensamientos. De hecho, se puede producir, en lo mental se puede producir obnubilación mental, es que uno pierde el constructo de realidad, sobre todo cuando son muertes repentinas. Uno dice, esto no puede ser. Y uno después habla con la persona y dice, yo no recuerdo qué fue lo que pasó. O sea, nosotros íbamos manejando, nos estrellamos y yo después terminé estoy en un caso real, y yo después terminé con mi papá sentados en una silla en el hospital en un hospital de Melgar, y él me decía, mija, ¿qué pasó? Y yo no sé, papá, no sé, eso se llama obnubilación mental. O sea, es tan fuerte lo que pasó que el psiquismo se protege y no recuerda. Y hay una pérdida de memoria y puede durar minutos, horas, días. La persona tiene como unos flash de lo que pasó, pero tiene que hacer negación y dice, no, esto no pudo haber pasado. Y después llega la gente y va diciendo, no, y la tractomula, y los otros, y los muertos, y las ambulancias. Y la persona llega como unos flash y dice, sí, 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 ya, como que ya me acuerdo. Entonces, en lo mental puede también pasar situaciones que produzcan alteraciones a nivel psiquiátrico, una ansiedad generalizada, una situación depresiva, una que también pues es importante que miremos. Recuerden, ya lo dijimos, lo hemos dicho todos los módulos, lo dijimos en crisis, ante la depresión, acompañamiento psiquiátrico. Ni se les ocurra acompañar a alguien, aquí hay muchos terapeutas, a alguien que no esté acompañado por un psiquiatra, porque ustedes van a escuchar a Carol Riaño y van a escuchar lo de suicidio. De la depresión al suicidio hay una milésima de centímetro. Entonces, si ustedes atienden a la persona con la sensación, no, el acompañamiento, que gaste las emociones, nosotros vamos a estar para él, para escucharlo. No, la persona está deprimida, la depresión necesita un acompañamiento y los profesionales de la salud mental para la depresión y síndromes de pánico de ansiedad se llaman psiquiatras. Entonces no podemos dárnoslas
de que porque somos muy lindos y queremos ayudarles, pero ¿usted está con un psiquiatra? Si no está con el psiquiatra, no, pues yo no atiendo a nadie, yo soy especialista en salud mental, o sea, me formé en psiquiatría, por nada del mundo atiendo a alguien que no esté en manos de un psiquiatra. Y como me formé en psiquiatría, en la especialización, yo sé los medicamentos, porque sé farmacología, entonces le digo a la persona, ¿qué medicamento estás tomando? O sea, también es importante, pues aquí está Juan y nosotros compartimos de Canatura. Teníamos a la doctora Luz Teresa Díaz en un seminario de farmacología para psicólogos y todo el mundo decía, pero ustedes cómo le están metiendo pepas a los psicólogos. No, les estamos enseñando qué medicamento está tomando la persona para poder hacer bien una psicoterapia. O si no, no. O sea, una persona que esté medicada para insomnio, ni se le ocurra ponerle una cita a las 7 de la mañana, porque les llega a terapia así. ¿Sí? O sea, ni se les ocurra. Entonces, inclusive sería interesante si lo pueden datear y la gente que le interese, farmacología para psicólogos. Entonces, tiene un nivel físico, tiene un nivel mental, y en el mental puede tener un nivel que comprometa la salud mental, o sea, puede tener un componente psiquiátrico. O sea, a veces es tan disruptiva la pérdida que uno tiene dos opciones, el psiquismo tiene dos opciones, o la transita especialmente con recursos internos y externos, o se enloquece. O sea, la locura es un camino súper válido ante un evento muy disruptivo. O sea, el psiquismo no lo soporta, no lo soporta. Entonces, ¿qué hace? Pues hace un cuadro psicótico, se va de la realidad, pues para poder defenderse y no morirse en el intento de superar el duelo. Entonces, puede llegar a comprometer un nivel psiquiátrico, que eso sería también muy interesante que lo miraran. Y lo otro, y no sé si ya llegó el padre, lo hemos visto en infinidad de momentos, tiene un nivel espiritual. Porque Dios aquí entra en un papel muy complejo. O sea, si Dios me ama tanto, ¿cómo permitió que matara a mi hijo? Si Dios, pero Dios, ¿cómo nos hace esto? Y nosotros, yo quiero compartirles, y es que, pues también para sugerirles a los que quieran, a los que de pronto también estén con niños y vivan esto con niños, cuando salió el libro de duelos, que pues hace muchos años lo escribimos, el libro tiene, bueno, no sé cuántas publicaciones, tiene en el mercado como 18 años, el de Para vivir los duelos, nos invitaban a conferencias y hablábamos del duelo y todo el mundo nos decía, ¿y los niños? ¿Y los niños? Y un niño después de que su papá se muere, ¿cuándo ir al colegio? Y al niño lo podemos llevar al cementerio, y al niño, y al niño. Y en ese hicimos una investigación con una psicóloga que es psicóloga de niños y adolescentes, yo soy psicóloga de adultos, que se llama Maribel Rendón Orozco, y con ella escribimos un libro que se llama De la mano con los niños, acompañamiento integral a los niños en duelo. Entonces, lo que hicimos con ella es que hicimos una investigación para ver el niño, qué percepciones tenía, y hay un capítulo de lo que el niño piensa. Y los niños que entrevistamos a lo largo y ancho del país, los niños odiaban a Dios, porque las mamás les decían, es que tu papá se fue al cielo porque Dios necesitaba a tu papá en el cielo. Entonces los niños decían, ¿Y Dios tiene más papás en el cielo? Y dice, sí, mi amor, los que él necesite se los lleva. Y dice, pero Dios es muy injusto. O sea, ¿cómo se lleva a los niños, los papás? Yo no tengo sino un papá y se lo lleva si él tiene otros papás allá en el cielo. Y encontramos el relato de una mamá que nos decía que su hijo le estaba pegando golpes a una puerta de una iglesia para hablar con Dios y decirle por qué era tan egoísta y se había llevado a su papá para el cielo, que él lo necesitaba. Entonces, esos discursos estereotipados, esas preguntas a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me castigaste? O sea, la percepción, nosotros vamos a tener el gran maestro espiritual en este diplomado, que es el Padre Arnovi, que muchos de ustedes lo conocen, en una perspectiva de un Dios que no castiga, un Dios que no se está vengando de nosotros llevándose a un hijo, o sea, un Dios justo y misericordioso. Por eso ustedes tienen el libro de Arnold Pangrazi. O sea, esto es el mosaico de la misericordia y que hace
toda la conexión con la clínica del alma. O sea, yo no puedo pensar, yo no le puedo decir a Dios, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? No, yo tengo que tener la certeza absoluta de que hay un día para nacer. Yo nací el 22 de noviembre, no les voy a decir el año, obviamente voy a proteger el año, pero nací el 22 de noviembre y voy a tener una fecha de fusión y nadie, por más que me ame, la puede cambiar. Nadie, por más que me ame, la puede cambiar. Yo rápidamente les quiero contar que en un entrenamiento que hicimos de duelo de difícil manejo en Argentina, eh, pues yo usualmente me invitan, pues la gente me dice, ¿dónde hiciste la maestría en duelos? Y les digo yo, en Colombia. Y me dicen, ay, yo también quiero hacerla. Yo no, es que yo soy colombiana, o sea, vengo de un país en guerra. Entonces hice la maestría en mi país, no en la Universidad Javeriana, sino atendiendo los niños, mujeres y todos los entes de la guerra. Entonces, por eso sé tanta tanatología. Entonces fuimos a esto de duelos de difícil manejo y yo fui a acompañar procesos de duelo de difícil manejo en desaparición. Estamos en Argentina, una dictadura, Videla, 35.000 desaparecidos y era un encuentro terapéutico. Y entonces organizaron todo el escenario terapéutico, todo el escenario, todo. Entonces, listo, estábamos 6 terapeutas y las personas, había un grupo de personas, había 600 personas, pero había un grupo de personas que habían pedido ser acompañadas y lo hicimos colectivo. Entonces, las personas escuchaban nuestras especialidades y al escuchar nuestras especialidades decían, yo quiero trabajar con Gloria, yo quiero trabajar con Tobías, yo quiero trabajar con Irma, yo quiero trabajar. Estábamos 6 terapeutas de toda Sudamérica. Y entonces alguien, el anfitrión era el doctor Tobias Hall, que es nuestro par académico en Argentina en psicogenealogía. Y entonces él estaba organizando el espacio, unas sillas y bueno, un escenario de terapia. Muy bien. Había personas que hacían constelaciones familiares, terapia sistémica, terapia psicogenealógica. Bueno, y se hacía, la gente se estaba entrenando y había unos voluntarios. Ese era el escenario. Cuando yo veo a Tobías con una mesa y colocó la mesa, bueno, yo decía, pero tan raro. Y nosotros estábamos ya aquí los terapeutas. Y trajo una silla y la puso encima de la mesa, una silla de esas blancas que se usan. Y todo el mundo en el auditorio veía la mesa y la silla encima. Entonces, ya íbamos a empezar y entonces la primera persona, y entonces yo dije, pues yo no entendía. Entonces, pasito, él estaba al lado mío, yo le dije, Tobías, ¿para qué la mesa? Pues yo dije, de pronto la voy a necesitar para algo. Entonces me dijo, eh, pues para mostrarla. Dije, ¿cómo así? Entonces me dijo, sí, porque esa mesa y esa silla es el destino. Entonces, cuando algo no podamos explicarlo, sentamos ahí en el destino. Y me demoré 20 minutos, porque en el primer caso fue un muchachito que no tenía que hacer, o sea, él no tenía que morir ese día y murió, porque el hermano era un jugador de fútbol, iba a ir a un entrenamiento, no pudieron comunicarse, ese entrenamiento era decisivo porque él podía, en ese entrenamiento, él podía ir después a jugar al Barça, era como una selección, perdón, no sé cómo se llama eso en fútbol, como que los van a mirar. Entonces, el muchachito no pudieron comunicarse con el entrenador, él no podía ir a esa convocatoria, que era donde los iban a ver los grandes del fútbol del mundo, él quería ir al Barça, entonces mandaron al hermanito a llevar la razón y atravesando la calle lo mató un carro. Entonces, el que estaba aquí, que se iba a ir para el Barça, pues nunca se fue para el Barça, nunca jugó fútbol, siempre se sintió culpable, siempre, y ahí estaba el muchachito y estaba la mamá. Entonces, la sesión de terapia fue con Tobías. Entonces Tobías los escuchó y yo debería haber ido y la mamá de ellos, yo no debería haber mandado nunca al niño y yo. Entonces Tobías lo sentó al frente de la mesa y de la silla y colocó el nombre del niño
que se llamaba Darwin, algo así. Entonces él dijo, mírenlo, era su destino, honren su destino, ese es su destino, honrenlo, ese es su destino. Entonces, aquí no hay un discurso de Dios, porque Dios, el discurso espiritual es que mi fecha no me corresponde a mí, esa fecha final no me corresponde a mí. Entonces, si mi discurso espiritual, si realmente yo soy espiritual, en cualquier dimensión que se llame la espiritualidad, yo digo, esta es el ahora, o sea, ni antes ni después. Es el destino en este caso, y si es una señora que se está muriendo como mi madre a los 80 años, era su hora. Se murió a las 3 de la tarde de un martes. Y cuando yo hablé con mi hermana, me dijo, la Virgen vino por ella, porque ella durante 50 años en la finca rezó el rosario con 100 personas y justo los martes a las 3 de la tarde rezaba el rosario. ¿Se pueden imaginar ese fallecimiento, esa hora y ese día en lo que fue nuestro duelo? Fue perfecto, la Virgen vino por ella, porque ese es nuestro sistema espiritual. Era su día, su momento, su hora a las 3 de la tarde de un martes. Entonces, siempre en el nivel espiritual, no, el discurso de Dios sabe cómo hace las cosas, es un discurso que cuando se está en una fase de rabia va a hacer que uno odie a Dios. O sea, ¿cómo Dios va a querer que se muera mi hermano y a las 3 horas se muera mi papá? O sea, eso, ¿cómo va a ser Dios? No, era su destino, su tiempo, su momento. Si mi creencia tan fuerte, tan espiritual, está tan consolidada, yo honro ese momento. Lo honro. Honrar es el primer paso psicológico a la aceptación. ¿Que va a costar? Sí. ¿Que uno pelea con Dios? Sí. ¿Que se coge las mechas con Dios? Sí. ¿Que uno le dice a Dios, no puedo creer? O sea, ¿qué pasó con esto? Y nosotros hemos encontrado en las pérdidas por aborto, en la dimensión que sea, provocado lo que sea, que después las mujeres no pueden quedar embarazadas y dicen, Dios me está castigando. Y siempre les decimos, inclusive yo se las mando al padre Arnaud y le digo yo, vaya pregúntele a una autoridad religiosa si Dios es castigador. Usted, yo soy la psicóloga, de pronto a mí no me cree, vaya pregúntele a un sacerdote si esto es un castigo. Dios no nos castiga. Y yo siempre le digo, ¿su papá la perdona? Y si mi papá sí. Y si su papá, que es de carne y hueso, la perdona, la va a perdonar Dios. A ver, entonces hay una dimensión espiritual. O sea, ¿cuál es mi relación con lo espiritual cuando Dios, mi relación con Dios cuando hay una pérdida? Entonces, me acerco más a Él, lo rechazo, lo cuestiono, me pongo furiosa, etcétera. Y hay una dimensión comportamental. Usualmente cambiamos mucho, pero yo quiero decirles, después de un gran dolor, hay un gran ser humano. O sea, cuando uno ha vivido un gran dolor y lo ha transitado de la mejor forma, el resultado al final del túnel es el mejor ser humano del planeta, porque va a tener compasión, va a tener cercanía, va a saber escuchar, va a saber qué se necesita cuando uno tiene un gran dolor. Nuestra fundación se llama Fundación Mejores Seres Humanos. Y ustedes pueden estar seguros que todos los que estamos ahí hemos atravesado grandes dolores. Y hoy estamos haciendo cosas a partir de esos grandes dolores. O sea, esos grandes dolores nos dijeron, vamos a dejar este mundo mejor como lo encontramos. Y eso que uno dice, no, pues tan maravilloso, eso fue así nomás, o sea, no, eso no es así tan sencillo ni tan nomás. Yo voy a robarme 2 minuticos para contarles cuando se murió mi hermano, que ha sido mi gran dolor. A mí se me murió mi papá, mi mamá, pero mi hermano, en las variables lo vamos a ver, mi hermano era muy joven, teníamos 1000 proyectos juntos, y cuando se murió mi hermano, se murió de 40 años, yo peleé con Dios, o sea, yo también sé que es agarrarse de las mechas con Dios, no crean que esto es un discurso, yo sé que es eso, peleé con Dios, tuve una alteración en mi sueño, tuve pesadillas, una pesadilla recurrente sacando a mi hermano porque lo enterramos
en cuerpo, sacándolo del cementerio, resucitándolo. O sea, eso fue el duelo de mi vida. Mi hermano muere en agosto, mi familia está en otra región, en otra ciudad. Para los que no son de Colombia, está en Río Negro, Antioquia, es como a 500 kilómetros de Bogotá. Yo vengo y engaveto mi duelo en la oficina. Yo tenía un puesto administrativo. Yo era la directora del laboratorio de psicología de mi universidad, era docente, tenía mucho trabajo. Entonces cogí mi duelo, lo metí en el escritorio, seguí viviendo, que no es vivir sino sobrevivir, pero en diciembre yo iba a donde mi familia. Entonces yo llego a mi casa y todos, como nadie sabe qué hacer en duelo, lo que hacen es entretenerme. Ay, no, ¿y cómo te fue? Ay, ¿cómo? Ay, no. Y venga, y me daban, pues en Antioquia le dan a uno en el sitio, para la gente que está fuera del país, en este sitio del país se utilizan buñuelos, se utilizan natillas, se mata un cerdo. Bueno, entonces la finca de mi madre estaba llena de cosas para distraernos, porque era la primera Navidad sin caliche. Entonces era como que la gente en los duelos lo único que hace es distraigámoslo, pues mañana veremos qué hacemos con ella, pero por ahora vamos a distraerla. Entonces le digo yo a mi cuñado, porque nadie me quiso hacer el favor, yo no quiero manejar, porque yo me sentía muy triste, muy alterada, le dije a mi cuñado, llévame al cementerio. Y yo había mandado a hacer la lápida, le había hecho un poema a mi hermano, yo quiero ver el poema. Y mi cuñado de sapo, como que después le dijeron que de puro sapo, de metido, me llevó al cementerio. Y claro, ir al cementerio es tener la evidencia de la muerte psíquicamente. O sea, a mí se me murió mi hermano un 3 de agosto, yo me vine a Bogotá, guardé en la gaveta el duelo, entonces yo lo tenía vivo para sobrevivir, lo veo en diciembre, yo lo veía en diciembre no estaba, y me lo confirmó un cementerio y una lápida y un poema que yo había escrito para él. ¿Listo? Quedé como si se acabara de morir. O sea, quedé el 3 de agosto a las 8:35 de la mañana. Entonces empecé a hacer lo que no había hecho, llorar, llorar, llorar. 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nadie se me podía arrimar, nadie. Tengo una hermana que me ama en infinito. Entonces me decía, mi amor, toma agua. Y no, me va nada. Mi amor, tranquila, o sea, entonces le digo, es que se me murió Caliche. Entonces me dice ella, a mí también, porque la hermana, si no, a usted no se murió, a usted no, se me murió a mí. Eso es una nubilación 6 meses después. Desconocimiento absoluto de que a ella también se le había muerto. O sea, ¿cómo que a usted, si usted no está llorando? Mire, yo sí, a mí sí se me murió. Bueno, eso siguió la noche, siguió la noche, siguió la noche, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7, o sea, el otro día ya era 25 de diciembre, y nosotros vivíamos en una finca, que ahora ya no es nuestra finca, es un colegio, eh, y teníamos una especie de condominio y ahí vivían 4 de mis hermanos con sus hogares y la finca de mi madre. Entonces mi sobrina, que ahora es grande, mi hermano se murió hace 24 años, tenía 3 añitos y vivía en el segundo piso de la casa donde yo estaba, que era la casa de mi hermana. Entonces se fue donde la abuelita, que quedaba a 10 pasos, y le dice, abuelita, y la tía toda la noche lloró, y toda la noche, y la tía le rogó que se acostara, y no sigue sino llorando, y allá está que llora, y está llorando mucho, y llora todo. Ay, ustedes no saben quién era mi madre, que era una matrona paisa. Mi madre era una mujer de una fuerza que ustedes no se alcanzan a imaginar. O sea, mi madre es mi ídolo. Y entonces, cuando va llegando mi mamá, y yo estaba sentada en la cama, obvio, llorando, o sea, en ese momento llevaba casi 20 horas llorando, llore y llore y llore y llore, y se paró en la puerta. En Antioquia hablamos como si fuera Argentina, o sea, nos tratamos de vos. Entonces me dice, mírame, y mi mamá, que era grandísima, era una matrona, tenía una voz así, y yo cuando supe que mi mamá estaba en la puerta, yo tenía en ese momento 35 años y yo era psicóloga además, no, era, mejor dicho, entonces yo hice así, medio volteé a mirar y me dijo, mírame bien. Entonces yo pues la miré bien porque era la mamá. Entonces me dijo, ¿sabes una cosa? Si vos hubieras sido la muerta, Caliche estuviera en su empresa
trabajando para dejar este país y el mundo mejor a como lo encontró. Entonces, haceme un favor, te bañás, te arreglás y vas a ver qué vas a hacer con tu vida. Pero esta no es mi hija. Y se fue, se salió. Y yo dije, no, pues ¿qué tal esta mamá que tengo? ¿Qué tal? O sea, la víctima me salió ahí rapidito y yo no. Y mi hermana se vino, como mi hermana escuchó y mi hermana me protege, mi hermana mayor, que es como mi mamá, a abrazarme y yo le dije, no, no, no me toques. Porque en un momento, como dijo Milady, hice un insight y dije, mamá tiene razón, mi mamá tiene razón. Entonces le dije, no, tranquila. Y entonces respiré y dije, listo, listo, listo. Voy a dejar este mundo mejor como lo encontré. Pero eso sí, Caliche, lo voy a hacer en honor a vos. Y sabes una cosa, le voy a enseñar a la gente a transitar un duelo y vos me vas a ayudar. Y ese momento, o sea, el 25 de diciembre del 2000, en 1996, a las 10:30 de la mañana, tomé la decisión de estar hoy con ustedes, porque desde ese día hasta hoy no he parado de hacerlo. Esa es la razón por la cual estoy hablando hoy con ustedes, en honor a mi hermano. Entonces me fui a la finca, abracé a mi madre y le dije, tienes razón. Y en honor a Caliche, lo voy a hacer. Y hasta hoy. O sea, estamos hablando hace 24 años, a esto me he dedicado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quiero contar con mi historia? Es que esto altera todo, pero también les quiero dar la buena nueva. Un gran dolor siempre hace un gran ser humano. O sea, el gran dolor siempre te saca, te pule. El gran dolor es el mago del triángulo consciente. El gran dolor es el que me saca el oro. El gran dolor es el alquimista. No para que lo llamemos, sino para que cuando nos llegue tengamos la fuerza de volverlo oro y de volver esto lo más grande del mundo. O sea, este gran dolor de Caliche, algún día uno de los sacerdotes de la editorial, San Pablo, que es mi editorial, me dijo, en un seminario que estábamos haciendo, me dijo, eh, yo lo único que digo es, eh, tu gran pérdida es hoy el gran camino para muchas personas en el mundo. Entonces hoy voy a darle gracias a Caliche por haberse ido tan pronto. Y yo, eso podría haber sido el máximo insulto porque yo decía, pero ¿cómo este cura, mi hermano se murió de 40 años? No, porque era su destino tal como lo vimos en Argentina. Era su vida y su destino. Y yo de esa vida y ese destino hice una joya que es poder acompañar a todo el mundo. Y llevo 24 años de mi vida haciéndolo. Y lo hago desde mi profundo amor y desde la certeza de que si transitamos del dolor al honor, todo está bien. Todo está bien, o sea, todo está bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar entonces. Ustedes en el protocolo, quiero que miren. Ahora sí, no, Juan, devuélvete por favor. Devuélvete a la primera, mi Juan. Yo quiero que por favor ustedes miren a la segunda, Juan. Quiero decir, no, no a la presentación, sino donde está la definición. Yo ya les conté mi gran dolor. Ustedes busquen un dolor, o sea, su gran dolor, que ha sido lo más doloroso. De 1 a 10, siendo 10 lo más doloroso. Una muerte, una pérdida económica, una ruptura de pareja, en la vida, no la última, sino en su vida. No, no es para que no la cuenten, no, es para ustedes y para hacer el ejercicio. ¿Cómo les afectó su parte física? ¿Cómo les afectó su parte mental? ¿Cómo les afectó su parte espiritual? ¿Cómo les afectó su parte del comportamiento? Y la pregunta del millón, ¿cómo lo vivieron? O sea, ¿cómo salieron? Y es probable que todavía estén en él, es probable que no lo hayan elaborado. Entonces también reconózcanlo. ¿Mm? Alguien puede decir, mi gran dolor es la muerte de mi mamá
y estoy en la mitad, o sea, yo sigo llorando por ella todos los días, estoy brava con Dios, me cambió la vida, si me invitan a una fiesta me siento culpable, o sea, o sea, entonces, ¿cuál ha sido el gran dolor? Uno tiene muchas pérdidas, pero vamos para el ejercicio de entrenamiento, el gran dolor, y con el gran dolor vamos a tener el protocolo de cómo lo vivimos en lo físico, cómo lo vivimos en lo emocional, cómo lo vivimos en lo espiritual y cómo lo vivimos en lo comportamental. Aquí nos están contando que la muerte de la abuelita, o sea, hay muchos dolores. Por muerte, por rupturas de pareja, hay unos grandes dolores que se quedan enquistados además, si uno no vuelve a tener pareja o si tiene, le cobra a la pareja nueva todo, etcétera. Muy bien, solamente es para que ustedes lo vayan trabajando. O sea, nosotros en el centro de escucha, y lo tenemos claro, esto es una provocación para que ustedes hagan un trabajo personal y ese trabajo personal los va a llevar al mosaico de la misericordia, como lo dice Pangraci, o a ese mosaico de la misericordia que nos enseña que si yo lo viví, yo debo, lo que hablábamos cuando trabajamos el primer módulo y lo que acabamos de ver en el módulo de acompañamiento en momentos de crisis. Yo atiendo al otro como quisiera haber sido atendido. Entonces, en ese módulo es, yo quisiera acompañar a otro en sus duelos y en sus dolores como yo quise o fui acompañada en mi gran dolor, lo que nos acabó de contar Gloria. O sea, lo mejor que pudieron hacer mis amigas es no decir nada, porque yo transito los duelos en silencio. Punto. Entonces, yo posiblemente en ese modelo, si yo llega una persona que me habla poco, yo le digo, yo estoy aquí para usted. Aquí estoy para usted. Aquí estoy para usted. No más, no tengo que hacer nada más. Muy bien. Entonces, dejamos abierto, dejemos un gran espacio en ese librito de notas para que ustedes coloquen, escriban su duelo y cómo van con ese duelo. Y nos vamos a una segunda parte que es maravillosa, que son los tipos de pérdidas y es maravilloso en el protocolo. Juan, la anterior. No. Voy a poner una queja, un reclamo así súper especial. Digo, no, por favor, mándeme a Housekeeper. No. Tampoco la primera. La segunda, entonces. Los tipos de pérdida. Entonces, se los voy a contar con un ejemplo. Aquí está Sorena. Y con Sorena me ha escuchado esta historia y de pronto Sorresana también, pero las otras personas no, entonces para ustedes, perdón. Además traje el mismo objeto con que cuento esta historia para que no, esta historia no se nos puede olvidar nunca, para poder entender que es una pérdida tangible y que es una pérdida intangible. Les muestro mi reloj. Este es un reloj que amo mucho porque además es un reloj que tiene un árbol genealógico. Cata, tiene un árbol genealógico. Claudita Salgado, ¿y ustedes pueden imaginar para los que trabajamos genealogía un árbol genealógico dentro de un reloj? Ah, bueno, entonces este es mi reloj de, no es para chicanearles, es para contarles la historia. Juan, no es para chicanearles, que coste, ¿de acuerdo? Porque después dicen, no, la profesora mire lo que hizo. Bueno, entonces aquí está mi reloj que tiene un árbol genealógico y no les cuento qué más tiene porque ahí sí sería chicanearles. Listo. Yo salgo de mi casa y un ladrón me pone un arma y me quita el reloj. Listo. Muy bien. Esto es algo material. Esto es tangible. O sea, si yo me encuentro con Juan, le digo, Juan, me robaron mi reloj. Me lo robaron. Entonces Juan seguramente va a decir, qué vaina, Glorita, pero no te preocupes. Vamos a conseguir uno mejor. Así me diría Juan. Así exactamente me diría. Y decía, y como viene tu cumpleaños, no te preocupes, nosotros te lo regalamos. Con toda seguridad eso me diría. Es mi amigo del alma. Entonces, este es, lo tangible es el reloj. Muy bien. Pero resulta que yo a los 5 minutos me pongo a llorar y le digo, Juan, el problema no es el reloj. El problema no es que me compren uno. El problema es que yo lo puedo comprar y me puedo comprar uno igualitico.
El problema es que este reloj me lo dio mi mamá 5 minutos antes de fallecer y me dijo, hija, mi tiempo se acaba, pero el tuyo sigue y este es mi legado. El ladrón no sabe que se llevó lo intangible, que se llevó el reloj de mi madre. El ladrón no sabe que él se llevó las palabras de mi madre en algo tangible. Eso es lo intangible. Y todas las pérdidas del mundo tienen un lado tangible y un lado intangible. Entonces, cuando yo estoy acompañando a alguien, debo de entender ese tipo de pérdidas, lo tangible y lo intangible. Entonces, la persona tiene una ruptura de pareja. Eso es lo tangible. Lo tangible es que este señor cogió las maletas y se fue. Eso es tangible. Esta noche ya no llegó. ¿Qué se llevó ese hombre en sus maletas? ¿La ropa o los sueños o las palabras o las promesas o la certeza de que íbamos a envejecer juntos, íbamos a tener una casa en la playa, de pronto en Costa Rica, hermana Ena, de pronto, por allá en esa playa hermosa de Costa Rica? ¿Qué se llevó? ¿Se llevó mi dignidad? Porque antes de salir me arrodillé y le dije, no te vayas. ¿Se llevó mis sueños? ¿Se llevó mis años de compartir con él? ¿Se llevó mis mejores años y ahora tengo 60 años? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Podré tener otra pareja? ¿Quiero tener otra pareja? ¿Qué se llevó en la maleta cuando salió? ¿Qué se llevó mi hermano en el ataúd? ¿Qué se llevó? Nuestros proyectos, ir a París, la empresa familiar, las risas, los domingos, el camping, las vacaciones, las conversaciones interminables, la celebración del cumpleaños. Era siempre la primera llamada era de él. Se llevó los te amos porque no ahorró ninguno. Siempre me decía, hermanita, te amo con todo mi ser. Yo también a ti. No, yo te amo más porque yo soy mayor que tú, entonces tengo más años. Le decía, bueno, entonces pues, me amas más porque tienes más años. No, se llevó los te amo, se llevó los abrazos, se llevó la certeza, la cercanía, el respaldo. Yo quedé sola. Y ustedes me dirán, pero es que son 11 en la familia, ¿por qué quedó sola? Porque él era mi par. Éramos compinches en la vida. Se llevó mis secretos, se los metió en esa maleta y se los llevó, esa maleta que se llama ataúd. Entonces, los duelos no son duelo, todos son distintos, porque tiene un tangible y un intangible. Les voy a pedir que si le llega ya a su mente con esa pérdida que acabaron de ser, que la pérdida es lo tangible, si le llega a los intangibles, por favor escríbanlo ya. Vamos a tomarnos un minutico para esos intangibles. Si sienten deseos de llorar, lloren. No se ahorren las emociones, no se las ahorren. De pronto hoy eran esas lágrimas, tenían que salir hoy.
No todas las pérdidas producen duelo, que es dolor. Hay pérdidas que nos vienen a dar aprendizajes. De pronto una pérdida económica, uno dice, pues yo no me voy a poner a llorar por lo que perdí, pero aprendí esto. Entonces, Marco, es posible que las pérdidas que hayas tenido no hayas transitado un duelo de dolor, sino otro camino que es el camino del aprendizaje. Bueno, muy bien. Les voy a pedir entonces, mi Juan, si tú estás de acuerdo, hagamos un pequeño receso, unos 5 minuticos y regresamos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, Quiero hacer gracias. un comentario antes, Lolita, si me lo Sí, permites. sí, Es sí. que en el chat estaban preguntando acerca de dónde podían conseguir el libro. Entonces, pues queríamos compartirles que Lolita gestionó ante la editorial un descuento muy especial para las personas del diplomado que estén interesados en el libro. Y vamos a dejarles el número de Mirellita, que es la persona que va a coordinar con las personas que quieran conseguir la obra de Glorita. Con este descuento, básicamente el libro tiene un costo de 17.000 pesos y ese valor incluiría el que se les llevaría a domicilio a las personas que estén interesadas. Entonces ahorita en el chat va a quedar el número y también mañana en el Classroom va a haber pues toda la información para quienes estén interesados. Ahora sí, por favor, tomemos ese descansito de los Sí, el 5 minutos. descansito de 5 minuticos. Perfecto. Gracias, mi Juan. No, no me ha faltado. Gracias a ti. Juan, una pregunta, si eres tan amable. La presentación y la clase de Mireya la vamos a tener en el Claro. El módulo de crisis, Primeros auxilios, sí. primeros auxilios, crisis y primeros auxilios. Sí, claro que sí. Va a Ah, estar, va a bueno, estar, todas las clases van a estar la presentación, pero mañana sin falta, entonces la activamos o la subimos. y la clase, muchas gracias. No, Gloria, ni me faltaba, con mucho gusto. Juanito, una pregunta. Dime. Juanito, el libro que dices es el libro de la doctora Gloria, la de UCI, ¿cierto? Ese es el No, libro. no, el que te Yo te estoy iba a diciendo, preguntar, y el otro, el que ella leyó. mira, son dos los que estamos mencionando. El de Para vivir los duelos es uno que es el que vale 17.000 pesos. Y está el otro Ujú. que es de la mano con los niños que mencionó Glorita, que es un libro que escribieron con Maribel específicamente para acompañar a los niños en su proceso de duelo. Son esos dos. No, Eh, y el otro, el que ella leyó hoy, el del cuento. Ese está ya en el Classroom. Lo que pasa es que nosotros no lo activamos. Ya hoy terminando la clase queda activo y lo van a poder tener ustedes en el Classroom. Ah, ok, ok, listo, porque Juanito, es que no lo había visto y yo dije, pero ¿dónde estará? No, lo que ¿Cuál pasa es será? que, digamos, a veces activamos desde antes y entonces hay personas que empiezan a verlo antes y no nos gusta así. Ah, Pero sí, aquí ok. con el objetivo, ya hoy les queda liberado. Ah, listo, Juanito, muchas gracias. Con mucho gusto, Erika.
No se te escucha. Y listo, Glorita. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces les pedimos que hagan, esta es una primera parte dentro del módulo que es muy introspectiva. O sea, esta es mi historia. O sea, yo me encuentro con mis dolores, me encuentro con mis duelos, me encuentro con mi humanidad, me encuentro conmigo misma, con todas mis pérdidas, ¿sí? Entonces vamos aquí también a hacer una cosa muy importante, es que las pérdidas, los tipos de pérdidas tangibles pueden ser, pues el más grande de todos, la muerte de un ser querido, una pérdida económica, una ruptura de pareja, la pérdida de cosas, la pérdida de un semestre en la universidad, la pérdida de un amigo porque me traicionó, la pérdida de un lugar con las comunidades religiosas que ustedes saben, y pues aquí hay muchas personas de comunidades religiosas que nos conocen, muchas veces los cambios que se dan se asumen como una pérdida. Entonces yo salgo de una parte y me voy para la otra y muchas veces me voy sin despedirme, porque así sucede muchas veces con las obediencias. Entonces pérdida de vínculos, pérdida de amigos, pérdida de objetos, pérdidas. O sea, la lista de las pérdidas son muchas. Y lo que nosotros los invitamos es que, y en este momento se están viviendo cosas mucho más complejas, pérdida del empleo, pérdida de la estabilidad económica, que hace que cambiemos de clase social. O sea, de pronto sí tenemos empleo, pero no el que teníamos. O sea, la pandemia nos ha develado mil cosas. Yo vivo en un sector de la ciudad que hay muchas oficinas y son oficinas de, pues, de abogados, de consultores, asesores, gente pues de alta clase social. Y ahora que medio salimos, medio miramos, todo es, se vende, se arrienda, se vende, se arrienda, se vende, se arrienda. O sea, todo es como si hubiera pasado una guerra. O sea, es una cosa, inclusive es lamentable. Entonces, todas las pérdidas que hemos tenido. Y les voy a decir una que también quiero que por favor la miremos, y es la pérdida de lo no vivido. Colóquenla así grandísima en su cuaderno de notas. La pérdida de lo no vivido. Ustedes dirán, pero ¿cómo si uno no lo ha vivido? ¿Cómo que lo perdió? Lo perdió porque quería vivirlo y no lo vivió. O sea, aquello que yo no he vivido se queda como una deuda y se establece en el psiquismo como una pérdida. Un ejemplo, si yo dije a los 40 años, quiero esto, y no lo tengo, y tengo ya 42, eso es una pérdida. Es una pérdida. El psiquismo dice, usted no lo tuvo nunca. O sea, a usted le hace falta lo que dijo que iba a tener y no tuvo. La pérdida de lo no tenido. La gente dice, pues yo, pero a ver, Gloria, ¿yo cómo voy a extrañar a mi papá si nunca lo tuve? Pues claro, no lo tuvo y siempre lo va a buscar, porque el psiquismo es gestáltico, el psiquismo necesita completarse. La psicología de la gestalt dice que todo tiende a quedar cerrado. Entonces, cuando yo no he tenido algo que yo dije que iba a tener y no lo tengo, hago esto que se llama las pérdidas intangibles y tangibles de lo que no tuve. Hay un ejercicio que usualmente hacemos en sentido de vida y en proyecto de vida y es no quisiera morirme sin. Coloquen esa frasecita ahí. No quisiera morirme sin haber hecho qué. Y a veces la vida nos da todas las oportunidades para hacerlo y decimos no, por ego. Por eso les vamos a colocar una película que es una sorpresa. Mañana se las vamos a subir. ¿Verdad, Mirellita? Mirellita, ¿estás por ahí? Sí, Glorita, sí, sí, sí. Mañana tenemos la película colgada en el Classroom. ¿Me recuerdas cómo se llama? Se llama, ya te cuento, ya se los ponemos acá por el chat el nombre de la película. Gracias, Mirellita. Y la vida nos da oportunidades. Entonces uno dice, no, yo no me puedo morir sin encontrar el amor de mi vida. Y me llega el amor de mi vida y yo, no, pero está muy flaco. No, pero está muy corto. No, ese no es. Y ese sí era, pero no. No, es que yo no me puedo morir sin haber ido a Italia.
Y entonces al año me dicen, mire que hay una excursión a Italia. Y dice, no, pero, no, pero es que en Italia, yo sí quiero ir a Italia, pero dentro de un mesecito, porque ahorita tengo este gastico. O sea, la vida nos pone y nos pone cosas para que cumplamos nuestros sueños y nosotros tenemos un control remoto para aplazarlos. No porque despuésito, mejor después. Usted quería a mí me da mucha risa porque la gente dice, es que yo quiero una mujer así, y la encuentra y dice, oiga, pero es que tanta felicidad es sospechosa. O sea, entonces uno dice, Dios mío, ¿ahora qué hago? O sea, como que uno no sabe qué hacer. Es como si el psiquismo tuviera una necesidad dramática. Por eso este módulo sigue a lo que acabamos de ver con Juan Martín con los triángulos. O sea, uno tiene como si no sufro, no soy bueno. Entonces, cuando la gente dice tanta felicidad es sospechosa y hay una programación, Juan Martín es especialista en PNL y hay una programación neurolingüística, al menos en mi tierra existe, que es después de tanta risa y tanta fiesta viene la desgracia. O sea, llore, ríese, que después viene la lloradita. O sea, usted nunca puede ser feliz completo, porque siempre tiene que llorar, siempre tiene que sufrir. Entonces, las pérdidas de lo no vivido, nadie se las va a mostrar. O sea, busquen todos los libros de tanatología del planeta y no las encuentran, porque es como si no existieran. Pero el psiquismo siempre está incompleto. Y está incompleto porque tenemos cosas, uno que no hemos cerrado y cosas que dijimos que íbamos a hacer que no hicimos. Y en la pérdida de lo vivido, eso es lo no vivido, en la pérdida de lo vivido hay otra gran tangibilidad e intangibilidad. Y es la edad, la edad. O sea, las personas cuando teníamos 20 años, cumplir años era re fácil. Pero cuando las personas, por ejemplo, acabo de presenciar con una de mis tías que estuvo de cumpleaños y tenemos un chat en la familia y mi tía no apareció en todo el día y le mandamos mensajes y después otra por el interno me dijo, Glorita, no le manden más mensajes, que a ella no le gusta cumplir años, porque ustedes son los sobrinos y ustedes ya son viejos, entonces no somos muy viejas, no le mandamos mensajes. Estaba más brava porque le mandábamos mensajes. Claro, tiene 78 años, está en confinamiento, está en el grupo de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces ella no quiere cumplir años y eso se llama las pérdidas de lo vivido y de lo vivido no asimilado. O sea, si yo tengo 80 años y he vivido una vida maravillosa, pues tengo 80 años. Pero si no entro en unas crisis de eso, por eso hay crisis de la edad de los 40, vamos a trabajar esas crisis, vamos a trabajar las crisis de la niñez, la adolescencia, la adultez y el adulto mayor próximamente. Pero se las dejo anunciaditas. Muy bien. Y Glorita, lo último que quiero si Dios fuera el sí. sol. Si Dios Señora, fuera el sol, si Dios fuera el sol, es la película. la película se llama Si Dios fuera el sol y se la súper recomendamos de aquí al martes. Además es una película que ustedes al verla van a entender todo lo que hemos trabajado hoy. Y para terminar, hoy vamos a terminar, ustedes hagan su ejercicio con eso vivido y con eso no vivido. Por favor, piénsenlo. Y para terminar, Juan, vamos a hablar de las fases. Y vamos a enunciarlas porque las vamos a trabajar a profundidad y las vamos a trabajar especialmente con los duelos de difícil manejo. Entonces hoy vamos a dejarlas súper enunciadas. Ustedes van a encontrar en el segundo módulo, van a encontrar un libro de la gran maestra en duelos que se llama Elizabeth Kübler-Ross, ¿sí? Elizabeth Kübler-Ross pues es la maestra de la tanatología en el mundo, norteamericana, que trabajó con pacientes terminales toda su vida y ella también fue una paciente terminal y vivió en carne propia todo lo que escribió. Entonces ustedes van a encontrar el libro de ella en la segunda clase, en el segundo módulo. Entonces, típicamente ella describió unas fases en el proceso de duelo que no son una encima de la otra, sino que uno cuando entra a un duelo puede entrar por cualquiera. Pero aquí vamos a complementarlas, por eso les digo que hoy se las voy a anunciar, pero después cuando trabajemos duelo, difícil manejo, vamos a volver a estas fases porque aquí las vamos a ver en la situación con la pandemia y con lo que estamos viviendo.
Entonces, Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó con pacientes terminales, dice que el momento más difícil de un paciente terminal es el diagnóstico, porque usualmente entra a una fase de negación. Pero esa fase se extiende a todo tipo de pérdida. ¿Por qué? Porque si a mí me llaman en este momento y me dicen, Glorita, se murió tu hermano, yo digo, no, pero ¿cómo? Si yo hablé con él hace media hora. O sea, yo tengo que hacer negación para poder sobrevivir a ese dolor. Entonces, lo vamos a referir después a esta negación, aislamiento, o sea, del hospital llaman y dicen, su mamá se murió, y uno dice, ¿qué tengo que hacer? Nada, llamen a la funeraria y nosotros se la entregamos las cenizas en tanto tiempo. ¿Y qué? ¿No? Es que murió de COVID, no pueden hacer actos fúnebres. Entonces hay aislamiento, sentimientos de confusión. ¿Qué puedo hacer? Nada. Hay realismo, pérdida de protocolos. Yo acompaño a una mujer que se le murió su mamá, se le murió en la primera semana de abril, no se murió de COVID, pero no permitieron, en ese momento estaba en toda la situación que no se sabía nada, y les dijeron a ellos, vayan, manden la funeraria, nosotros se las entregamos. No se las han entregado todavía. Y ella dice, mi mamá está viva. Mi mamá está viva. O sea, en esa locura y esa confusión, lo que pasa es que no dejan entrar al hospital, pero yo un día me meto, me disfrazo y Gloria, yo voy y la busco. Mi mamá está viva. Mi mamá está viva. Es que mi mamá lo que le dio fue un infarto. Mi mamá no tenía COVID, mi mamá tenía 70 años, mi mamá está viva, mi mamá está viva, mi mamá era una mujer vital. Entonces hay un irrealismo y hay mucho irrealismo porque se pierden los protocolos. De esto vamos a volver en duelo de difícil manejo. Entonces quedémonos. Hay una fase de negación. Una fase de negación que también se da en rupturas de pareja. O sea, esto no nos puede estar pasando a nosotros. Nosotros nos casamos, nos prometimos amor eterno. ¿Cómo así que te vas? O sea, uno niega lo que está pasando, etcétera. El duelo es muy emocional, entonces hay esta etapa que parece en cualquier momento, uno puede entrar al duelo por rabia, o sea, si yo me acabo de enterar que mi pareja tiene una relación paralela y tiene un hijo en esa relación, pues yo no, pues puedo entrar por negación diciendo, yo lo conozco, yo sé que él jamás haría eso, o puedo decir, Dios mío, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui de bruta con todas las cosas de autoestima que uno queda? Y entra una fase de rabia, resentimiento. Y en esta época entramos muchas veces a una fase de culpa, incertidumbre y desasosiego. Ustedes lo pausan ahí porque lo vamos a trabajar cuando hablemos de duelo de difícil manejo. Elizabeth Kubler-Ross dice que casi todos los seres humanos ante un duelo anticipatorio hacemos una fase de negociación y es una fase externa, y esa fase externa es negociamos especialmente con Dios y le decimos, está bien, tengo un cáncer, me voy a morir, pero te pido algo, por favor, déjame llegar hasta diciembre, quiero estar en Navidad con mis hijos, deja que mi hijo que está en Londres venga. Entonces, eso se llama una fase de negociación y la gran negociación, el gran negociador es Dios, usualmente. Después tenemos Elizabeth Kubler-Ross, habla mucho de fases emocionales durante el tiempo, porque ella trabajó especialmente el duelo anticipatorio, o sea, cuando hay una enfermedad y uno va como despidiéndose, y hay una fase de depresión, tristeza, y como vamos a trabajar, como lo de esta temporada, ahí es donde vamos a hablar lo de duelos de difícil manejo con la psicosomática. Entonces, insomnio, pérdida del apetito, problemas digestivos, y en psicosomática los problemas digestivos es esto que no pude digerir. Tenemos muchos duelos, aparecen emociones desbordantes, situaciones que se salen de control, que pueden atentar contra la vida de otras personas, o pueden, y aquí está Carito, en una situación tan desbordante, pueden hacer un lanzamiento al vacío y no se están matando. O sea, conectemos esto para cuando lleguemos al tema de suicidio. No se están matando es el dolor, solo que se mataron. Pero la persona tiene una reacción tan desbordada y de tan pérdida de control que hace un lanzamiento al vacío, se toma, o sea, nosotros en Colombia estamos viviendo algo que que uno dice, hay una perspectiva de un hombre que envenena a toda su familia y después él se ahorca y se suicida, 5 personas que fallecen, y
pues todo lo que dice su contexto es que era una situación desesperada por la situación económica y de hambruna que estaban viviendo. O sea, de algo que pierde el control y las emociones se pierden. Y hay una fase tardía, o sea, casi todos los duelos y todas las personas que trabajamos en duelo y todas las personas que acompañamos en duelo, todas en el planeta, lo que esperamos es que la persona llegue a una fase de aceptación y crecimiento. Y les voy a adelantar la frase cumbre del proceso de duelo. Transitar del dolor al honor. O sea, transitar del dolor, de ese inmenso dolor, de esa pérdida de sentido, de ese no querer levantarme, de ese no querer recibir el dinero. Por eso les refiero nuevamente el cuento. Yo no quiero nada, yo no quiero oro, yo no quiero otra doncella, yo no quiero nada, nada, nada. Yo quiero es quitarme este dolor. Entonces, esa fase tardía, que tal como la muestra el cuento, fue después de muchas noches y noches y noches y noches de desgastar el dolor, llegó. Y aquí, esa fase tardía de aceptación es mucho más evidente porque no tenemos la evidencia física. No está el muerto, no nos podemos despedir, no podemos ir a las honras fúnebres, no podemos. Y cuando eso pasa, es muy complicado porque la aceptación se demora mucho para llegar y hay un síndrome que se los voy a anunciar de una vez que se llama el fantasma, el síndrome fantasmagórico del fallecido. O sea, nosotros estamos viviendo muchos fantasmas por desapariciones, pero tenemos ahora la persona que llevaron, llegó una ambulancia y se la llevó y está muerta y no sabemos nada. Eso en el psiquismo es un síndrome fantasmagórico. Lo estamos esperando, se equivocaron, ellos van a traérmelo un día, mi madre se va a comunicar, etcétera, etcétera. Estas son las fases del duelo. La pregunta uno es, ¿se viven todas? No. ¿Se vive una sola? Posible. Yo les voy a decir, mi madre se murió y yo entré a una sola fase, aceptación. O sea, yo entré directo a esa fase. ¿Que estuve triste? Sí. ¿Que no atendí a nadie en duelo en un año? Además, porque quise vivir mi duelo, quise saber qué era vivir sin mamá. Entonces, durante un año no atendía a nadie en duelo. Y la gente me llamaba y me decía, mira, es que se murió, no sé qué, atiéndemelo. Y yo les decía, no puedo, se lo refiero a alguien más que trabaje duelo, porque yo estoy en duelo por la muerte de mi madre y siento que podría contaminar el proceso. Todo el mundo lo entiende. O sea, hay nadie que me dijo, no, por favor, atiéndeme. No, me decían todos, no, Glorita, lo entendemos. Entonces, yo entré a fase de aceptación. ¿Saben qué me dio durísimo a mí? Cuando mi madre no pudo moverse más. Ahí entré a fase de tristeza profunda. 6 meses antes de morir mi madre ya no se pudo mover. Y ahí sí, ese fue mi gran duelo. Pero cuando se murió, fase de aceptación. Entonces, no es que uno viva todas las fases, uno entra a todas las fases y lo otro es que uno puede saltárselas. Uno puede estar en fase de aceptación, pues uno dice, ya, esta relación se terminó y se da cuenta por las redes sociales que la persona está saliendo con otra persona. Y esta fase de aceptación quedó en ceros y vuelve a rabiar, ¿sí? Y vuelve a unas reacciones desbordantes y llama a la persona y le dice, usted es desleal, usted por qué me hizo esto, usted ya estaba saliendo con esa persona, no me diga, usted me mintió, usted ta, 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 ta. Entonces no es que esto sea una cajita, que uno entra en negación, no. La pregunta, y con esto terminamos, es, ¿ustedes cómo han vivido sus duelos y cómo lo han vivido en este mosaico, parafraseando a Pangrassi, este mosaico de emociones y de vivencias y de fases cuando tenemos una pérdida? Muy bien, yo así como a las 6 en punto empecé, a las 8 en punto termino. Aquí muchos me conocen y saben que soy un poco suiza en eso. Entonces, de verdad, muchas gracias. Los dejo con muchas preguntas. Tienen el libro de Pangrassi si lo quieren mirar. Les recomendamos el capítulo 2 de acogida, el capítulo 3 de escucha y a Gloria especialmente les recomendamos el capítulo del silencio o si no para todos. Y por favor, trabajen en ustedes. No busquen quién está en duelo. Primero nosotros.
Si esto pasa por nosotros, después pasa por los otros. Buena noche para todos. Muchísimas gracias, estupendo. Gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. A ustedes. Chao. Muchas gracias. Doctora Gloria, muchas gracias. Gracias. Excelente clase. Buenas noches. Mi Juan, Del corazón. ¿qué tal la presentación para poderme despedir? Y Claro que sí. para poderles mandar besos, porque si no, ¿cómo hacemos? Muchas gracias, doctora. Chao. Chao. Gracias, desde el Chao, corazón. Glorita. esta clase. Chao, Nata. Chao, Sor chao. Rosana, Gracias, un doctora abrazo. Gloria. Beatriz, Gracias. Dianita, un abrazo. señora. En Panamá, Dianita, qué alegría verte. Julián, todos. Gracias, mi profe Erika, bella. Desde el Muchas corazón. gracias, Feliz doctora. noche. feliz noche para Feliz todos. noche. Para todos. Gracias. Dios la bendiga. Gracias. Un abrazo. Abrazo, grande. Karencita. Karencita, ¿estás por ahí? Sí, Un señora. abrazo para todos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien, pensándote mucho, Miguel. ¿Tú sabes por ¿Hablaste con qué? Marce? Sí, sí hablé con ella. Un abrazo. Aquí estoy Muchas acompañándote, Miguel. Mi Gloria. Un Muchas abrazo. gracias, Karencita, Un abrazo grande, profe. Chao. otro para ti más grande, Miguel. Cuídate Gracias. mucho. Estoy acompañándote. tú Malita, sabes. Gloria. Gracias. Un abrazo de corazón. Bueno. Chao. Karencita, besitos. Tu chiqui está malita, Gloria. Ay, ¿qué tiene la enana? La pancita. Ay, Dios. Mándale muchos besos. Te escribo en un ratito que te tengo un chisme que contar. Bueno. Por Martín, ya sabes. Pilar Astrid. Hola, Pilar Astrid. Besos. Adiós todos, me encanta verlos. Igual, doctora Karen. Chao. Bendiciones a todos. Un Un abrazo, una linda noche. Ay, padre Marcelo, un abrazo para todos.